Bueno, para dar explicación al ejercicio, una mejor explicación del ejercicio que vimos anteriormente en el video anterior, decía lo siguiente: determina cuál debe ser la potencia de un inversor que debe dar un suministro eléctrico de consumos de corriente alterna cuya potencia es de 3500, dice 3500 watts, y que aplica un factor de simultaneidad de 0.7 si este inversor es capaz de proporcionar 160% de la potencia nominal durante un minuto. ¿Cuál sería la máxima potencia que podría satisfacer durante ese minuto? Y nos vamos precisamente a la pizarra. Vale. Decíamos, comentábamos lo siguiente: que yo cuento con una potencia de corriente alterna de 3500 watts. Eso es lo primero que me está diciendo, que tengo una potencia de 3500 watts y sobre todo que dice que voy a tener un factor de simultaneidad de 0.7. ¿Qué se refiere a este factor de simultaneidad? Este factor de simultaneidad quiere decir que es cuánto en realidad estaría ocupando esa potencia que me está diciendo de 3500 watts. Entonces, decimos lo siguiente: yo ya cuento con 3500 watts y con una simultaneidad de 0.7. Podría decir lo siguiente también. Ojo, como tengo una potencia, yo quiero saber la potencia en base a esta simultaneidad. Yo voy a decir que la potencia va a ser igual a los 3500 watts multiplicado por ese 0.7 para identificar cuánto es el consumo en realidad, cuál va a ser en realidad ese PSA, que es la potencia de alterna, que voy a ocupar en mi cálculo. Entonces, vamos para lo que es la parte de la calculadora y efectuamos esa operación. Diríamos que 3500 multiplicado por 0.7, esto nos da un valor de 3500 multiplicado por 0.7, eso nos da 2450. Ahí tenemos 2450. Esta es la potencia que en realidad se va a consumir. ¿Por qué? Porque el factor de simultaneidad me ayuda a identificar cuánta potencia en realidad se va a consumir según la carga que tenga yo ahí. Luego, ¿qué me dice? Tengo que identificar cuál va a ser la potencia del inversor. La potencia del inversor va a ser igual a los 2450 multiplicado por 1.10. Este 1.10 recordemos que viene del 110%. O sea que yo solamente lo voy a, en este caso, a sobredimensionar un 10%, porque no voy a dejar el inversor a trabajar al tope. Yo le tengo que dar su factor de seguridad. Tengo que darle un factor en el cual él no trabaje al 100% porque se puede calentar, sobrecalentar y se va a dañar el inversor. Entonces, por eso lo multiplico por 1.10. No lo sobredimensiono más porque no es adecuado, porque ya habíamos dicho de que se puede tener una pérdida en vez de tener una ganancia. Entonces decimos lo siguiente: en ese caso la potencia del inversor va a ser igual a los 2450 multiplicado por 1.10. Volvemos a lo que es la calculadora. Y decíamos que tenemos los 2450 multiplicado por 1.10. Y esto nos da igual a 2695. 2695 watts. Y es lo que vamos a tener en pantalla.
2695 watts. Entonces, esa es la potencia del inversor adecuadamente, pero como no tenemos un inversor que precisamente nos dé 2695, vamos a escoger aquel de características más próximas. Dentro de lo que es comercialmente hablando, puede existir lo que es un inversor de 2800 watts o si no uno de 3000 watts, y esas serían las más próximas. En este caso pues no se sobredimensiona, pero no por culpa de nosotros, sino que es porque comercialmente no contamos con uno que dé 2695 adecuadamente. Pero quiero que tomemos en cuenta algo. Quiere decir de que si yo le quiero sacar la corriente a esa potencia, hago la operación siguiente. Corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje. Recordemos que para esta carga sería para 120 voltios. Entonces, la corriente va a ser igual. La potencia es de 2695 watts divididos entre 120 voltios. Esto me da una corriente de 2695 entre 120, me da una corriente de aproximadamente 22.45 amperios. Quiero que recordemos este dato. 22.45 amperios cuando tengo una potencia de 2695 watts. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Hago lo siguiente. Recordemos de que también el ejercicio me decía de que mi inversor iba a tener un 160% más durante un minuto. Entonces calculo ese 160. La potencia del inversor a 160% va a ser igual a 1.6, que es el 160, multiplicado por los 2695 watts que me está dando mi potencia del inversor. Entonces, la potencia del inversor de 160% va a ser igual a, efectuamos lo que es la multiplicación, 1.6 por 2695, eso me da un total de 4312 watts. ¿Por qué hago referencia con la corriente? Quiere decir de que durante un minuto voy a tener una potencia de 4312. Pero hablando en corriente, ¿cuánto sería esto? Sería la corriente del inversor a 160% va a ser igual a los 4312 watts dividido entre 120 voltios. Esto me da un total de, vamos, lo que es la parte de la operación. Sería 4312 dividido entre 120. Esto me da un total de 35.9. Y nos vamos nuevamente a la pizarra. Tengo 35.9 amperios durante un minuto. Y eso es lo que quería recalcar. Que tanto esta corriente del inversor como esta es bastante significativa. ¿Por qué? Porque quiere decir que durante un minuto yo voy a tener 35.9 amperios. Suficiente como para poder darle arranque a un motor momentáneamente. Recordemos que el motor consume hasta 7 veces su corriente nominal, pero inmediatamente, ya de ahí se estabiliza. Entonces, con esto yo puedo verificar que si tiene un 160% de potencia adicional, yo puedo suplir alguna carga de arranque, porque voy a tener hasta 35.9 amperios en un minuto. Y luego de ese minuto solamente voy a contar con 22.45 amperios. Ese es el ejercicio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.